Bueno, entonces vamos a ingresar todos a nuestro Blackboard y en ese Blackboard ustedes van a encontrar en la parte de nuestro curso un archivito de Excel que se llama hoja de trabajo. ¿Listo? Y para la clase de hoy la vamos a utilizar, entonces ustedes la van a descargar. Esperen un segundito, prendo la luz. Esperen. Ya. Bueno, entonces vamos a abrir nuestro Blackboard aquí, curso 101. Y en el primer corte está nuestra carpeta. Ah, espérense porque así aquí está. Y dice hoja de trabajo, conceptos demográficos básicos. Entonces, la vamos a descargar y muestren a ver si este sí es el que está actualizado. Sí, este es. ¿Listo? Bueno, entonces ahí le dan a habilitar edición y ya no lo trabajen todavía porque pues no lo van a entender, sino que lo vamos a ir desarrollando en la medida en que vayamos avanzando con la temática de hoy, pero simplemente para que la tengan ahí a la mano para cuando vayamos a utilizarla. Bien, bueno. Entonces yo les quería preguntar cómo van ustedes con el trabajo diagnóstico que dejamos. Entonces vengan por aquí, los miro antes de empezar. ¿Cómo van, por ejemplo, Cristian, Andrés? ¿Cómo vas? ¿Ya lo terminaste más o menos? Sí, señora, hoy me desperté a las 7 y lo trabajé hasta ahorita, ya lo terminé hace como 30 minutos, terminé todo el trabajo, ya solamente es corregir ortografía, puntos y enviarlo. Lo envío hoy o a más tardar mañana. Ok, ¿y cómo te fue con la lectura? Bien, está fácil, no es compleja, es fácil de entender. Listo, ¿y nos quieres compartir la respuesta que más o menos dice, las respuestas que más o menos dice, o qué te llamó la atención de la lectura, o qué... Sí, señora, yo ya te comparto las respuestas o te las doy más o menos de lo que recuerdo. Sí, más o menos de lo que recuerdas, Ah, yo las ok. voy a leer. Quiero escucharlos, saber qué ideas les quedó de la lectura. Va, entonces la primera era más o menos, ay, ¿cómo era la primera pregunta? Bueno, Era más o porque menos ahí por sobre la lectura. Eh, pues según lo que entendí, digamos, es muy complejo manejar estadística con ciencias sociales, porque uno no puede entender en estadística solamente tú tienes un promedio, digamos, como lo que manejamos con los carros. Mi vecino tiene 4 carros, en promedio, entre él y yo tenemos 2 carros, pero no sabemos, no vamos a entender nunca en estadística el por qué yo no tengo un carro, si es porque si no tengo un buen salario, si es que estoy desempleado o por qué. Entonces eso es lo complejo, pero pues ya digamos en términos más grandes sobre la pobreza, digamos que hagamos algo, bueno, lo que estamos trabajando sobre la fertilidad adolescente, no podemos saber si esos países, no, las mujeres quedan embarazadas por violaciones, si porque allá es natural que queden a esa edad, si por creencias religiosas, si por falta de preservativos o por cuál es la razón. Entonces, pues más o menos es por eso. Y manejamos, es más, son promedios, nunca vamos a manejar, digamos, realidades en sí de cada persona, porque primero sería muy complejo y segundo, no, físicamente una persona no puede manejar tantos datos y Ujú. entender la realidad de cada persona. Tocaría solamente hacer la estadística de, digamos, de Giraldo García Alba, que eres tú. Entonces, pues solamente se podría hacer por una persona, no se puede hacer de tantas realidades. Y ya. Muy bien, Cristian Andrés. Juliana Camilo o Cristian Alfonso que quieran complementar la respuesta que nos dio Cristian Andrés o que quieran contribuir a algo que él nos dijo o algo que les haya llamado la atención. Camilo Velosa. Cuéntanos, Camilo Velosa. Sí, profe, pues también me llamó como la atención así como, o sea, lo de la estadística o sea, lo que dijo el compañero Cristian, que se maneja más que todo como o sea, no se puede manejar solo una persona, sino, o sea, como tiene que ver la estadística, tiene que ser como por promedio, ¿sí? Como eso es Ujú. lo que tiene que ver con la estadística. Y ya, pues eso como fue como que lo que más me llamó como la atención. La atención. Ok, eso, yo pienso que lo que nos comentó Cristian Andrés logra resumir a grandísimos rasgos
todo lo que incluía lo que implicaba esa lectura, porque dice, son útiles las estadísticas y como tal los indicadores dentro de las ciencias sociales, pero representan ciertas limitaciones, porque las ciencias sociales lo que hacen es estudiar el comportamiento del hombre ante diferentes circunstancias. Entonces, no hay cómo rastrear las causas individuales que de manera agregada resultan en estadísticos, en indicadores numéricos, en estadísticas agregadas. Entonces, no hay cómo rastrear las causas individuales que desencadenan esos fenómenos. Y eso es lo que justamente busca una ciencia social, estudiar esa causa primera de esas causas. Entonces, por eso cuando trabajamos con los indicadores, tenemos que ser muy discretos, tener mucho cuidado con las generalizaciones y tener en cuenta que hay particularidades. Por ejemplo, el ejemplo que nos ponía Cristian Andrés. Dice, no sabemos si la tasa de fertilidad adolescente en algunos países es tan alta por cuestiones culturales, por cuestiones sociales, o si es que ha habido muchos conflictos armados en ese país, o si es que los derechos de las mujeres no están representados. O sea, hay muchas circunstancias que rodean los hechos individuales que uno tendría que entrar a mirar con lupita como científico social y evitar hacer generalizaciones porque muchas veces uno peca por ese lado. Entonces ahí lo que nos dice Cristian Andrés está muy bien. ¿Listo? Bueno, entonces una vez ya los que me querían compartir me contaron cómo les fue, cómo les ha ido con el trabajo. Entonces vamos a comenzar nuestra clase como tal hablando acerca de los indicadores. Entonces, como ustedes ya sabrán, sabemos que no nos bastan los conceptos económicos que nosotros abondamos en fundamentos de economía o en macroeconomía básica para describir la medición de fenómenos como el crecimiento económico, la inflación, la tasa de desempleo, la pobreza, la tasa de fertilidad. Entonces, no bastan estos conceptos económicos. Entonces, ¿cómo venimos nosotros a robustecer estos análisis de los conceptos teóricos? Pues entonces utilizamos técnicas que se basan en la estadística y en la contabilidad. Juliana, por favor, ¿me ayudas a darle entrada a la persona que esté en la sala de espera? Es que si no me toca salirme de acá y volver, salir y volver, porque la tengo compartida toda la pantalla. ¿Sí? Juliana, ¿me ayudaste? Es que no puedo ver. Sí, no me aparece esa opción. ¿No? Ah, entonces espérame, yo salgo. Pero a mí sí, ya lo hice. ¿Sí? Ah, ok. ¿Quién fue? ¿Quién entró? Ah, Juliana. Hola, Juliana, ¿cómo vas? Bueno, supongo que bien. Bueno, entonces, aquí vamos acá. Entonces, no solamente se requieren los conceptos teóricos, sino que nosotros vamos a utilizar unas técnicas que se basan en la estadística y en la contabilidad. Como nosotros ya veníamos hablando en algunas clases, tener datos no es lo mismo que tener información. Entonces, la información es lo que derivamos nosotros después de hacer todo el procesamiento estadístico, todo el proceso estadístico, toda la operación del trabajo estadístico, que consiste en el levantamiento, procesamiento, clasificación, organización, análisis y presentación de esos datos convertidos en información, una información que es fácil de interpretar y que logra decirme algo a partir de los datos que yo recolecté. Estas técnicas nos permiten generar indicadores. ¿Cuáles técnicas? Pues el procedimiento estadístico como tal. Entonces, convertir datos en información. Yo les pregunto, cuando nosotros hablamos acerca de los indicadores, ¿a qué hacen referencia? O sea, díganme ustedes intuitivamente en sus cabezas cómo podrían definir un indicador. Y ya conceptualmente y recogiendo varias de las cosas que hemos hablado nosotros acá. ¿Sí? Entonces, ya hemos hablado nosotros, hemos hecho un ejercicio diagnóstico, ingresamos a la página del Banco Mundial de los indicadores, hablamos de que datos no es lo mismo que tener información, estamos hablando de que necesitamos hacer una operación estadística, un procedimiento estadístico. Entonces, hablando en esos términos, ¿cómo podrían definir ustedes a qué se refiere un indicador? Entonces, por aquí, Cristian, bueno, Camilo Velosa, cuéntanos. Pues no sé, pues puede referirse como una característica en específico que se puede manejar como un progreso o un cambio. Una característica, te voy a decir lo que yo voy interpretando. Una característica observable que es sujeta de cambio. ¿Sí? Más o menos. Me dices si no te interpreté bien. Más o menos, pero sí. Entonces, pero entonces vuélveme a repetir y yo la intento interpretar mejor. Pues es como una característica específica
que se puede observar y se puede como medir. Listo. Entonces, una característica que se observa y se mide. Muy bien. Esta es una definición que nos da Camilo Alfonso. Entonces, ¿qué nos dice Juliana García? No, profe, Alfonso no. Ay, pues Camilo Velosa, perdóname. Ay, sí, aquí te noté Camilo Velosa. Ay, perdóname. Camilo Velosa nos dijo eso. Juliana, cuéntanos. Es como el valor observable de una variable. Por aquí. Entonces, Juliana nos dice, Juliana García, valor observable de una variable. ¿Y qué nos dice Cristian Alfonso? ¿Qué nos dices, Cristian Alfonso? Pues es como una unidad de medición, por así decirlo, como para medir un procedimiento o algo. A lo que estoy haciendo. Característica observable. Ah, no, que se observa y se mide, dijo Camilo. Que se observa y se mide. Luego vino Juliana García y nos dijo valor observable de una variable. Valor observable de una variable. Y viene Cristian Alfonso. ¿Y cuál fue la que tú nos diste, Cristian Alfonso? Pues podría ser como una unidad de medida de un procedimiento, por así llamarlo. De un procedimiento. Unidad de medida de un procedimiento. Y Cristian Andrés, ¿nos quieres dar alguna definición o con estas basta? No, con esas basta. Con estas basta, listo. Entonces, fíjense que todos ustedes, cuando nosotros hacemos referencia a los indicadores, hay unos conceptos que se vuelven repetitivos. Por ejemplo, ¿cuál es la palabra que más se repite? Una palabra con mayor frecuencia en las definiciones que ustedes me dieron. Entonces, Camilo me dice, característica que se observa y se mide. Juliana dice, es un valor observable. Entonces, de aquí, de Camilo, me quedo con el concepto mide. De Juliana me quedo con valor. De Cristian Alfonso me quedo con unidad de medida. Entonces, efectivamente, estos indicadores los que nos van a servir, nos van a servir para medir algo que hemos observado. ¿Listo? Por lo general, cuando uno también le pregunta a los estudiantes que están vinculados con las ciencias económicas administrativas qué es un indicador, ellos por lo general nos responden teniendo como base, como background, como fondo, el campo en el que ellos se desenvuelven en las empresas. Entonces me dicen, es un valor para conocer el avance o el retroceso de un procedimiento. Entonces siempre me lo dicen así, enfocados más o menos en lo que ellos trabajan, pero siempre vamos enfocados en que es algo que nos va a permitir medir, algo que estamos observando y algo que está sujeto a un cambio a partir de los diferentes momentos del tiempo. Entonces yo les podría preguntar a ustedes, si un indicador es algo que sirve para medir, entonces podríamos decir que un metro es un indicador, podríamos decir que una balanza es un indicador, podríamos decir que una regla es un indicador porque nos permite medir. Entonces un metro me permite medir la longitud de una mesa, una balanza me permite conocer cuál es el peso de un objeto. Entonces, ¿cuál vendría siendo la diferencia entre medir magnitudes físicas y lo que nosotros vamos a hacer en esta clase? Pues que nosotros vamos a medir concretamente hechos, circunstancias, hechos y circunstancias que se están presentando en un entorno, en un orden social, en la sociedad como tal, ¿sí? Entonces, esa viene siendo la diferencia. Entonces, fíjense que aquí es importante que todos ustedes tienen súper claro que los indicadores lo que nos van a servir es para medir algo. ¿Listo? Entonces, ¿qué son estos indicadores? Aquí damos una primera definición. Ahí, espérense, yo pongo por acá el punterito láser. Aquí está, dice, son estadísticas que sirven para describir características o fenómenos de una población. Entonces, los metros, las balanzas, las reglas, lo que hacen, perdón, es medir como tal magnitudes físicas. Pero nosotros no vamos a medir magnitudes físicas. Nosotros vamos a utilizar y vamos a construir indicadores que nos van a permitir aproximarnos a los fenómenos que se gestan al interior de una población, a los fenómenos que se desenvuelven y se presentan en los órdenes sociales como tal. ¿Listo? ¿Cómo más los podemos definir?
como métodos estadísticos que permiten convertir datos en información y que por lo general vienen expresados como relaciones entre variables. Entonces ya se van ustedes a dar cuenta cómo es que vamos a empezar a plantear nosotros las relaciones entre variables y a partir de ellas vamos a dar origen como tal a nuestros indicadores. En este curso, nosotros no nos vamos a ocupar tanto en los problemas de recolección de la información. Evidentemente, cuando estemos trabajando, por ejemplo, con uno de los resultados de las operaciones estadísticas del DANE, pues vamos a tener que tener acceso a la muestra o al tamaño de la muestra que ellos encuestaron o al tamaño de la población, hacer como una caracterización, quiénes son los hogares, cuáles son los hogares, cuántos hogares fueran. Pero ese procedimiento como tal de recolección de información estadística, de datos, vamos a decir que ya está por sentado, ya lo tenemos nosotros dado por hecho. O sea, ya está ese trabajo de recolección de información. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es utilizar esos datos para aplicar unos conceptos que nos permitan construir los indicadores, o sea, hacer la base como tal de los indicadores que vamos a trabajar. Entonces, en esta clase vamos a empezar viendo los indicadores económicos y sociales que se van a dividir en 4 grupos. Entonces, el primero, que son los poblacionales, el segundo, que son los indicadores de empleo y desempleo, los terceros, que son de nivel de vida, desigualdad y pobreza, y los cuartos, que son de agregación económica. En estos de nivel de vida vamos a trabajar algunos indicadores, sí, aquí están, los de desigualdad, no caí en cuenta que aquí ya estaban. Vamos a trabajar estos indicadores de desigualdad, que para mí son los más, digamos que los más interesantes de este curso, porque nos hablan acerca, porque no solamente incluyen temas económicos, sino que podemos darle otra perspectiva también desde la ciencia política y podemos introducirle otros temas de políticas públicas, podemos empezar a generar diferentes visiones, no solamente medir indicadores, sino que podemos ya cada uno de nosotros generar nuestra propia visión de las cosas, nuestras propias hipótesis a partir de unos indicadores que vamos generando como tal. En esta primera sesión y a lo largo del primer corte, vamos a ir desarrollando los indicadores poblacionales, que ya les voy a mostrar cuáles son. Bueno, entonces, ¿dónde vamos a encontrar como tal la información que vamos a utilizar para trabajar los indicadores poblacionales? Pues inicialmente nuestra fuente principal es la organización encargada de levantar, producir y difundir las estadísticas a nivel nacional, que es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, alias el DANE. Pero como yo les había dicho, es también va a ser muy enriquecedor para nosotros poder acceder a los DANEs de los otros países. Entonces aquí les presento unos cuantos. Aquí tenemos, por ejemplo, la Oficina Nacional de Estadísticas, la Oficina para las Estadísticas Nacionales, que es la del Reino Unido. Esta pues es una página que vamos a consultar, está en inglés y también el objetivo es que aprendamos cómo le perdamos esa pereza a trabajar como con otras páginas porque están en otro idioma y aprendamos ahí cómo las vamos a ir manejando. La otra es la Oficina de Censos de Estados Unidos, que también es una página que va a estar en inglés y la vamos a poder consultar de acuerdo a los intereses de nuestras investigaciones. Estas dos oficinas hacen en el Reino Unido y en Estados Unidos lo que hace el DANE. O sea, todas las operaciones estadísticas están a cargo de ellos. Entonces ahí están, por ejemplo, los indicadores poblacionales, los indicadores de empleo y desempleo, los indicadores de agregación económica, el PIB, la inflación, la balance de pagos. Ahí hay muchísima información. Toda la que ustedes encuentren en el DANE la encuentran también en estas organizaciones. Está la INSEE, que es la Oficina de Estadísticas francesa, y la Statistisches Bundesmat, que es la de Alemania. Entonces ustedes dirán, ay, ¿cómo vamos a acceder a la de Alemania? Ya se van a dar cuenta que uno tiene que ser muy intuitivo y tiene que utilizar las herramientas como tal que dispone actualmente en el siglo XXI. O sea, existen traductores, existen páginas para desagregar los códigos de las páginas de internet y uno puede ir mirando cómo traducir y cómo tener una pequeña aproximación a cómo manejan ellos los datos. ¿Listo? Bueno, entonces, los indicadores poblacionales que vamos a trabajar van a ser los conceptos demográficos básicos. Entonces, estos indicadores poblacionales nos van a servir a nosotros para conocer acerca de la composición y el comportamiento de las poblaciones. Entonces, estos indicadores
Bueno, eso se los voy a decir más adelante. No se los voy a decir todavía cuando miremos la pirámide. Entonces, ¿cómo nos aproximamos nosotros a la composición de una población? Pues nos vamos a dar cuenta que para conocer la población no basta simplemente uno decir, bueno, hay mucha gente, ¿no? O sea, tenemos que desagregarla por sexos. Entonces están los hombres y están las mujeres. Y adicionalmente de eso vamos a encontrarnos que se compone, que se divide en cada uno de los sexos a partir de grupos quinquenales. ¿Qué quieren decir grupos quinquenales? Grupos de edad de cada 5 añitos. Entonces, hombres de 0 a 4 años, mujeres de 0 a 4 años, hombres de 5 a 9, mujeres de 5 a 9, hombres de 10 a 14, mujeres de 10 a 14, y así hasta los 100 años o más, que es las edades que se encuentran como tal para las personas. Entonces, esa es una primera forma de nosotros saber cómo nos vamos a aproximar a la composición de una población. Entonces, cuando hablemos de la composición de una población, estamos concretamente hablando de cuántos hombres y cuántas mujeres existen y en qué rangos de edades son los que se presentan mayor número de personas. ¿Listo? Entonces, ¿para qué nos va a servir conocer esta composición y el comportamiento de las poblaciones? Comportamiento nos referimos al crecimiento. Entonces, ¿cuánto crece la población? Hay muchos nacimientos, hay muchas defunciones, ¿qué tanto está el indicador de la migración en esa población? Entonces, eso nos hace conocer el comportamiento de la población. ¿Listo? Entonces, ¿para qué nos sirve? Para conocer sus características y proyectar su tamaño. Entonces, si hay una población en la que, por ejemplo, hay escasez de mujeres en edad procreativa, pues el comportamiento de la población en el largo plazo va a ser diferente que si hubiera muchas mujeres en edad procreativa y efectivamente estuvieran dando a luz. Porque entonces, si no hay mujeres en edad procreativa, quiere decir que en algún momento esa población no va a tener la capacidad para autorreemplazarse, que es lo que le está pasando actualmente, por ejemplo, a los países europeos. Ya vamos a ver las pirámides poblacionales de ellos, cómo se comportan. La base gruesa de ellos empieza a ser básicamente los 50, 40 años y ya la parte pequeña, la de los niños, la de los jóvenes, está cada vez más angosta. Entonces, eso es un indicador de alerta, por decirlo así, porque va a llegar un momento en que esa población no va a tener la capacidad de autorreemplazarse. Entonces, conocer ese comportamiento y la composición de la población sirve para proyectar el tamaño. ¿Listo? ¿Cuáles son los conceptos demográficos básicos? Bueno, ¿y por qué nos va a interesar a nosotros proyectar el tamaño de la población? Pues porque cualquier ejercicio de planeación política, cualquier ejercicio de planeación económica o de políticas públicas, como ustedes lo quieran manejar, tiene que tener por sentado que conoce cuál es el tamaño de la población y la distribución y su composición. Porque entonces, si nosotros somos, por ejemplo, los encargados de gestionar la política pública de un país y conocemos, por ejemplo, que la población de personas, de menores, cada vez está siendo más angosta y más angosta y más angosta. Entonces quiere decir que están naciendo pocos niños. Y esos niños cuando van creciendo, pues van manejando la misma cohorte siendo pequeña. Entonces si estamos a cargo de la planeación de las políticas públicas y conocemos ese comportamiento de esa población, nosotros tenemos que saber que los recursos no los vamos a invertir haciendo jardines infantiles, haciendo colegios, haciendo parques, pues hay que hacerlos para los niños chiquitos. Pero cualquier proyecto, cualquier ejercicio de planeación económica tiene que tener por sentado, pues entonces, ¿para quién vamos a construir lo que vamos a construir? Entonces, tal vez necesitamos más hospitales, más centros geriátricos, necesitamos motivar que las personas estudien determinadas carreras, entonces, como por ejemplo psicología, sociología, ¿cómo es que se llama esta? Asistencia social, ¿cómo es que se llama? Ay, los que trabajan... Bueno, no, se me olvidó el nombre y mi mejor amiga estudió eso, se me olvidó. Bueno, profesional social, algo así, trabajador social. Entonces necesitamos más trabajadores sociales que acompañen a las personas en su vejez, que les presten atención psicológica, entonces necesitamos saber qué vamos a hacer. Y pues para saber eso tenemos que conocer la composición de nuestra población. Entonces vamos a trabajar unos conceptos demográficos básicos que van a ser 11, que aquí los vamos a ir nombrando. Entonces en la clase de hoy me imagino que llegaremos primero, segundo y tal vez al tercero, no sé cómo, dependiendo cómo nos rinda. Entonces tenemos para iniciar la tasa de crecimiento de la población y la tasa de crecimiento vegetativo. Entonces, ¿cómo así que es vegetativo, crecimiento vegetativo? Ya lo vamos a ver. Segundo, las tasas brutas de natalidad y mortalidad. Los índices específicos de mortalidad,
la expectativa de vida, los índices de fecundidad específicos por edades, la tasa de fecundidad general, que también se conoce como la tasa de fecundidad global, la tasa de fecundidad total, que es diferente a la tasa de fecundidad general, la tasa bruta de reproducción, la tasa neta de reproducción, la tasa específica de migración neta y las pirámides poblacionales. Entonces, estos 11 temas como tal son los que componen lo que vamos a trabajar acerca de los conceptos demográficos básicos. Entonces, hasta el décimo vamos a trabajar la hoja de trabajo de la cual disponemos en nuestro archivito de Excel que encontramos en el Blackboard. Ya para la 11 empezaremos a trabajar otro tipo de datos. ¿Bien? Bueno, entonces, vamos a empezar con la tasa de crecimiento de la población y la tasa de crecimiento vegetativo. Ya hace como 5 minuticos ya les comenté cuáles podrían ser los fenómenos o a qué fenómenos se pueden deber los cambios en la composición de una población. Entonces aquí nos dicen, los cambios en el tamaño de cualquier población son el resultado de fenómenos que ocurren a través del tiempo, de 3 fenómenos principalmente. El primero, los nacimientos. El segundo, las defunciones. Y el tercero, la migración. Entonces una población se puede volver más grande o más pequeña dependiendo de cuántos nacimientos haya. Entonces no solamente nacen personas, sino que mueren. Y cuando hablamos de la migración, hablamos de que hay personas que son inmigrantes, o sea, que llegan de otros países a formar parte de la población nacional. Y hay personas que viven en ese país que se van, esos son los emigrantes. Entonces llegan unas personas porque nacen, se van unas personas porque mueren, llegan unas personas porque migran, perdón, porque son inmigrantes, inmigran, y se van unas personas porque migran. Entonces, estos son los fenómenos que producen que el tamaño de una población varíe a lo largo del tiempo. ¿Cómo podríamos expresar eso nosotros en términos matemáticos o de una ecuación? Por decirlo así, podríamos decir que P1 es igual a P0. Entonces, esta P1 vamos a trabajarla como si fuera la población en el momento 2 o en el momento, en el momento en el cual ya se dieron una serie de nacimientos, de defunciones, de inmigraciones y de migraciones. Entonces, la población en un momento 2, en un momento final, podríamos decirlo así. Entonces, P1 es igual a P sub 0. Entonces, esta P sub 0 viene siendo la población en el momento inicial, en el momento 0. ¿Bien? Entonces, a esta población inicial, que es un conjunto específico de personas, yo le voy a sumar los nacimientos, porque ya nacieron nuevos niños. Pero entonces aquí tenemos una primer fuente de variación y los nacimientos representan como tal un incremento en la población inicial. Ahora, a este incremento que resultaron de los nacimientos, yo le puedo restar las defunciones, porque bueno, sí, nacieron algunos, pero esa población, pues hay algunos que tuvieron que fallecer. Entonces, esta población se ve disminuida por esta D, por eso la restamos. Entonces, habían aquí unas personas que murieron, a esos son los que encerramos dentro de las defunciones. Ahora, aquí decimos más la inmigración neta. Aquí lo puse entre paréntesis para que sepamos que esta es la inmigración neta. Entonces decimos más inmigrantes, o sea, las personas que llegaron de otros países, menos los que se fueron, los emigrantes. Entonces, esta que ustedes están observando aquí se conoce como la ecuación compensadora de la población y es la que nos permite conocer a qué equivale una población en un momento específico una vez se han manifestado estos 3 fenómenos que propician una variación en la composición de la población. Ahora, esta ecuación compensadora... ¿Qué es P0? Dime. Ok. Este P sub 0 es la población en un momento inicial. Por ejemplo, P sub 0 puede ser la población en el año 2020 y P1 puede ser en el año 2021. Entonces, en el 2020, entonces periodo inicial P sub 0. Por eso ponemos aquí el cerito, porque es el periodo inicial. Entonces, en el 2020 nacen algunos, se mueren otros, inmigran algunos que lleguen de otros países y otros se van. Entonces, en el año 2021 tienes la población que es igual a P1, que tiene en cuenta todas estas variaciones que le ocurrieron a esta P sub 0. ¿Sí? Gracias. Bueno, entonces esta ecuación compensadora también puede escribirse de la siguiente manera.
y esto tal cual como lo estamos expresando aquí, nos permitiría a nosotros calcular la variación absoluta en el tamaño de la población. Ustedes ya saben muy bien, ya conocen cuál es la diferencia entre una variación absoluta y entre una variación relativa. Entonces, por ahora, vamos aquí en este rengloncito que estoy señalando con el puntero, vamos a describir la variación absoluta. Recordemos que la variación absoluta, ¿qué es lo que nos permite? Nos permite conocer la variación de una variable expresada en la misma unidad de medida en la cual la estoy observando. Entonces, la población viene expresada en número de habitantes. Entonces, cuando yo efectúo esta operación, que dice lo siguiente: la población en un periodo específico menos la población en el periodo inicial. Aquí en qué unidad de medida estoy hablando, entonces número de habitantes nuevos, ¿sí? O si me da negativo, quiere decir que la población disminuyó. Entonces, menos 5 habitantes, por decir cualquier valor. Entonces la población disminuyó en 5 habitantes. Si esta diferencia me da 20, por decir cualquier cosa, entonces digo 20 habitantes más. O sea, expresado en la misma unidad de medida de la variable que estoy observando. Entonces, si yo resto la población en un momento específico menos la población en un momento inicial, es lo mismo que si hiciera lo siguiente: los nacimientos menos las defunciones más los fenómenos migratorios o digamos que la migración neta. ¿Por qué decimos migración neta? Porque estamos teniendo en cuenta totalmente los que llegaron. O sea, entre los que llegaron y los que se fueran, ¿cuántos quedaron realmente nuevos? Entonces, si llegaron, había 5 personas en la población, había, por ejemplo, y ya lo vamos a hacer con la hoja de trabajo, había, por ejemplo, 20 personas en la población. 20 era nuestra P sub 0. ¿Listo? Dejemos quieticos por ahora los nacimientos y las defunciones. Teníamos 20 personas en nuestra población y resulta que llegaron migrando, o sea, llegaron migrantes, inmigrantes, llegaron 5 inmigrantes. Entonces, manteniendo constantes, por ejemplo, los nacimientos y las defunciones sin tenerlas en cuenta, a eso me refiero cuando digo mantenerlas constantes, ¿a qué equivaldría el tamaño de esta población? Entonces, en un momento inicial eran 20 y llegaron 5 migrantes. Entonces, tenemos 25 personas en esta población y hasta ahí vamos bien, haciendo bien el análisis. Pero decimos, bueno, y de estos 20 que existían en un inicio, ¿cuántos emigraron? ¿Cuántos se fueron? Entonces fueron 10. Entonces en realidad en la población, ¿cuántas personas quedaron? Quedaron 15, ¿sí? Entonces las 20 que había, 5 migrantes que llegaron, 25, y se fueron 10 emigrantes. O sea, se fueron 10 emigrando a otro país. Entonces quedaron 15 como en la población. Entonces, este paréntesis que ponemos aquí es en realidad para conocer el saldo migratorio neto, o sea, cuántos realmente llegaron nuevos, reconociendo que hay algunos que se fueron, ¿listo? Entonces, cuando nosotros expresamos la ecuación compensadora en estos términos, estamos hablando de la tasa de crecimiento del crecimiento de la población. Todavía no es de tasas porque estamos hablando en variaciones absolutas. Entonces, en ese sentido no son tasas. Entonces, cuando nos referimos a P1 menos P0, estamos diciendo que es el crecimiento de la población. ¿Expresada en qué? En número de habitantes. Punto final. Punto final. Eso es todo lo que nos dice esta P1 menos P0. Los nacimientos menos las defunciones. Eso es lo que vamos a conocer nosotros como la expansión vegetativa. ¿Listo? Y la inmigración menos la migración lo vamos a conocer como fenómenos migratorios o migración neta. Espérense, modifiquémosla acá de una vez. Entonces aquí ponemos O, migración neta, para que la tengan aquí ustedes también en sus conceptos bien claros. ¿Bien? Ahora, hasta aquí estaríamos hablando nosotros simplemente de expansiones de la población en términos de crecimientos, expresados en cantidad de habitantes. Punto final. ¿Por qué? Porque estamos simplemente restando algunas variables que están expresadas en número de habitantes. Punto. ¿Bien? Ahora, si nosotros quisiéramos hablar en términos de tasas de crecimiento, que es la parte más importante de los indicadores poblacionales, para hablar en términos de tasas de crecimientos, lo que tendríamos que hacer nosotros es simplemente empezar a transformar este crecimiento de la población en una variación como tal relativa. ¿Eso qué quiere decir? Utilizando
en el denominador el valor de la población en el periodo inicial. Entonces, fíjense que para hablar en términos de tasa de crecimiento de la población, entonces, ¿yo qué tengo? En el numerador, en el de arriba de la fracción, yo tengo la población 1 menos la población en el momento específico 1 menos la población en el periodo inicial. Fíjense que este 1 uno puede confundirse y no puede decir, listo, del momento 1. No, es el momento 0. El momento 0 es la del periodo inicial. En cambio, P1 quiere decir que ya ha transcurrido un periodo. ¿Bien? Si existirá, por ejemplo, aquí un P4, han transcurrido 4 periodos. Entonces, 4 años o 4 meses, 4 trimestres, no sabemos, tal cual como está expresada la variable, eso lo tiene uno que mirar y bueno, eso ya no tiene ninguna ciencia. Bueno, entonces, fíjense que una vez yo expreso esto, yo tengo una variación relativa. ¿Por qué? Porque tengo la población en un periodo específico, en el periodo 2, por ejemplo, menos la población en el periodo inicial, dividido la población en el periodo inicial. Y si ustedes recuerdan, cuando en nuestro ejercicio diagnóstico hallamos hallamos la variación relativa, eso es lo que hacíamos. El dato en el momento 2 menos el dato en el momento 1 dividido el dato en el momento 1. A eso es lo que nos hablaba como tal la fórmula de la variación relativa. Y si ustedes se devuelven unas hojitas en su cuaderno, se van a dar cuenta que esa es la fórmula que nosotros planteamos para hablar acerca de la variación relativa. ¿Listo? Bueno, entonces vamos ahora sí a dirigirnos a nuestra hojita de Excel. ¿Listo? Entonces ya todos la tienen descargada. Me imagino que sí. Entonces, vamos a familiarizarnos con esta hojita de trabajo y vamos a darnos cuenta qué es lo que nos están presentando. Entre las columnas B y C, nosotros podemos encontrar como tal un título que dice conceptos demográficos básicos, que son los que nosotros vamos a ir a empezar a construir a partir de los datos que están expresados en la segunda parte de nuestra hoja de trabajo. Entonces, fíjense que en la segunda parte nosotros tenemos algo que se llama la población total. Y aquí es donde nosotros empezamos a conocer de qué manera es que se empieza como tal a conocer la composición de una población. Porque uno sale y uno ve un mundo de gente en la calle. ¿Y cómo será esto? Pues no, simplemente tú pones hombres, ponemos mujeres y empezamos a desagregar por los años. ¿Listo? Entonces aquí tenemos en un primer momento la población total. En el segundo panel estamos manejando las defunciones. Entonces, nuevamente, ¿cuántos se murieron? Y independientemente de cuántos años tenían, no. O sea, para organizarlo, nuevamente se vuelve a acomodar hombres, mujeres y los grupos de edad. Fíjense que estos grupos de edad son quinquenales, o sea, cada 5 añitos, de 0 a 4, de 5 a 9, de 10 a 14, de 15 a 19, y así sucesivamente hasta llegar a 100 años o más. Pues ya más de 100 años es poquita, muy pequeña, muy angosta la pirámide poblacional, entonces ya la ponen 100 o más, porque muy pocas personas tienen la suerte de vivir tanto tiempo. Y por aquí ya tenemos los nacimientos. Yo les hago una pregunta, ¿ustedes por qué creen que en las defunciones aparecían tanto para hombres como para mujeres? Entonces, ¿por qué los nacimientos no aparecen para todos los grupos de edad? ¿Por qué no? A ver, yo los miro por acá. Cuenten a ver. Ustedes tienen su propia hojita y entonces pueden mirarla mientras yo los miro por acá. Pero ¿por qué creen ustedes, Cristian Andrés? Cuéntanos cuál es tu hipótesis de trabajo. Yo creo que uno no, digamos, no se puede mantener cantidad de hijos menores de 14 porque pues digamos es considerado en gran parte de todo el mundo que si uno tiene hijos menores de 14 es considerado que no son naturales sino es por medio de una violación que se obtuvieron, pues digo yo. Ok, ¿qué dices, Juliana? Por aquí Cristian nos dice que por lo general se empieza a hablar de nacimientos a partir de los 15 años. ¿Qué nos dices tú, Juliana? Por la edad en que las mujeres pueden tener hijos y no. Muy bien, exactamente. Esa es la respuesta como tal. Entonces, ¿por qué? Porque convencionalmente ya está establecido y en términos de indicadores hemos establecido que la edad procreativa para las mujeres es entre los 15 y los 49 años. Ahora, por ejemplo, ¿eso qué quiere decir? Que entonces una niña que tuvo un hijo, por ejemplo, a los 10 años, entonces no
pues no, obviamente se puede y son muy pocos los casos que se presentan y se puede presentar. Pero en términos de análisis estadísticos y construcción de indicadores, entonces empezamos a decir que la edad procreativa de las mujeres inicia en los 15 años y culmina en los 49. Entonces, estos nacimientos que ustedes están viendo acá van a estar asociados solamente a las mujeres, porque las mujeres somos las únicas que podemos dar a luz. Entonces, en ese sentido, cuando hablemos de los nacimientos, vamos a enfocarnos puntualmente y cuando hablemos de los indicadores asociados a la tasa de natalidad y la desagregación de esta tasa de natalidad, vamos a darnos cuenta que tenemos que necesariamente que excluir y trabajar solamente con las mujeres y hablar de las tasas de fertilidad en las mujeres. Entonces, ¿cuál es la tasa de fertilidad? Entre los 15 y los 19 años. Ahí teníamos la tasa de fertilidad adolescente que trabajamos en nuestro ejercicio diagnóstico. Entonces, solamente los nacimientos, cuando hablemos de los nacimientos, vamos a estar hablando de las tasas de fecundidad en las mujeres. En cambio, la mortalidad, pues lo puede afectar a uno a cualquier edad, teniendo cualquier sexo. En cambio, la natalidad no, ¿sí? Y por aquí, finalmente, entonces tenemos la migración. Entonces, fíjense que la migración no la dividí por hombres y mujeres porque ya se nos lleva este ejercicio, es demasiado largo. Entonces, simplemente lo puse inmigrantes, emigrantes y los grupitos de edad para nosotros conocer cómo se están comportando esta población. Ahora, esto es un ejercicio hipotético, o sea, esto es una población hipotética que yo pues construí a partir de formular unos datos, pero vamos a tener la oportunidad efectivamente de trabajar y tener acceso a los valores reales para la población colombiana y para otros países. Solo que para términos de explicarles en qué consisten los indicadores y cómo se construyen, entonces yo construí como esta población hipotética a la que había una cantidad de personas, unos nacimientos, unos defunciones, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, a partir de este segundo panel que ustedes están viendo acá, entonces vamos a empezar a completar esta tablita de los conceptos demográficos básicos. Hasta este momento, nosotros hemos hablado acerca de la variación de la población, perdón, de la expansión de la población, o sea, crecimiento de la población en términos absolutos. Pero también ya hablamos de la tasa de crecimiento de la población. Ya hablamos de la expansión vegetativa y hablamos de la tasa de crecimiento vegetativo. Y hablamos de la migración neta. Bien, entonces esas cositas que hemos nombrado, muestren a ver si están por aquí. Yo miro mi hojita y aquí vienen estos otros, listo. Entonces, esos conceptos como tal que nosotros ya hemos nombrado, de acuerdo a eso, ¿a qué equivaldría la población en el periodo inicial? Entonces, uno de ustedes que hace la manito y yo les voy a dar la palabra. Venga, les voy a decir quiénes tienen punticos ahora para que más o menos sepan. Está Cristian, Camilo y Juliana. Ah, solo nos falta Juliana y Cristian Alfonso. Entonces, Juliana Alexandra o Cristian Alfonso, si quieren participar, alzan la manito y por ahorita tienen prioridad porque ustedes no tienen punto. Pero si no van a participar, entonces no, pues le damos la oportunidad a otros compañeros. Entonces, ¿a qué equivaldría como tal la población en el periodo inicial? Cuenten a ver. El que quiera levanta la mano porque pues no los voy a obligar a hablar, no hay problema. Mientras ustedes piensan, yo me voy a servir un vasito de agua, ¿listo? Para que no se me reseque aquí. Ya piensen y ya regreso. Bueno, ya volví y no va ninguna mano arriba. ¿Qué es esto tan triste? ¿Ustedes están entendiendo el ejercicio?
Una pregunta. Sí, bueno, pues más o menos, profe, porque ahí en lo que la pregunta, en lo que preguntaste que, o sea, en relación que toca, como la... Julián Alexandra nos dice, profe, ay, verdad, verdad que tú dijiste que iba a estar conectada, pero que tal vez no podías hablar. Ok, listo, listo, Juliana, no hay problema. Entonces, por aquí, entonces, ya vi, mi estimado Cristian, antes que tienes la manito arriba. Quiero preguntarte primero, Camilo, ¿qué fue lo que me dijiste? Que sí, pero más o menos, ¿no? ¿Qué fue lo que dijiste? O sea, ahí en donde está como las definiciones, como toca poner, o sea, como la fórmula o algo. Sí. Ah, no tienen que escribir fórmulas matemáticas, solo tienen que darme el valor. ¿A qué sigue la población en el periodo inicial? Entonces, Cristian Andrés, cuéntame, ¿cómo haríamos nosotros para hallar la población en el periodo inicial? Fíjense que esta población en el periodo inicial viene siendo esta P sub 0 que estoy señalando acá. ¿Listo? Entonces vengan a ver, yo me llevo esto y se los voy a copiar por acá para que ustedes lo vean. Ay, ¿dónde se pegó? ¿Qué se me hizo? Mi letrero. ¿Dónde está? Espérense que no sé dónde se habrá pegado. Espérenme un momentico. Y ya voy. Insertar. Cuadro de texto. Espérenme para que la vean porque quiero que la vean. Editar texto. Listo. Entonces por acá pongámosla así grandecita. Muy bien, entonces esta, espérenme porque yo soy remañosa, a mí no me gusta que esto me quede desordenado, me desespera. Listo, entonces esta población en el periodo inicial, yo le voy a poner aquí un colorcito, por ejemplo, le voy a poner fucsia, y a esta también, para que ustedes la asocien. Entonces, esta que están viendo acá, esta que están viendo aquí es esta P sub 0. Entonces, ahora sí, mi estimado Cristian Andrés, ¿qué nos vas a decir? ¿Cómo hacemos para hallar esta población en el periodo inicial? Ok, pues según para mi concepto es sumar la cantidad de hombres y mujeres en cada uno de los grupos de edad. Digamos, por ejemplo, en la primera sería 82.867 más 83.020 y eso hacerlo con todos y al final sumar el resultado que nos da de cada una y eso nos daría la población en un periodo inicial. Exactamente. Entonces, sí, eso como nos dice Cristian es. Entonces estamos claros, Camilo, mi estimado Camilo y Juliana y Cristian Alfonso. A Sí, ver, profe, sí, señora, ya ahora sí. listo. Entonces es así, es el ejercicio. Entonces aquí tenemos la población total en un momento cero, en el momento inicial, y la hemos desagregado por sexos y edades. Entonces vamos a hacer la sumatoria, podemos utilizar la fórmula igual suma, para que los que no la conozcan, la conozcan. Entonces, más suma de estos dos. Entonces yo sumo y le doy enter. Y aquí tengo que en total en mi población tengo 165.917 personas que están en el grupo de edad de 0 a 4 añitos, de los cuales 82.897 son hombres y 83.020 son mujeres. Y yo puedo aplicar esta sumatoria para todos los rangos de edad. Entonces vengo, los grupos de edad y voy sumando. Listo. Entonces ya lo tengo. Aquí está. ¿Listo? Entonces vamos sumando y ya tengo la totalidad por cada grupo de edad. Ya no por hombres y mujeres, sino la totalidad. Y tal cual como nos dice mi estimado Cristian Andrés, entonces luego realizamos una sumatoria de todo esto, de todos los totales, por cada uno de los grupos de edad. Entonces estamos aquí, cerramos, enter. Y nuestra población en el periodo inicial está compuesta por 2.414.515 habitantes. Listo. Ahora, mi estimada Juliana García. Entonces, Juliana Alexandra, no te va a preguntar para que no, para que, para no demorarte. Entonces, aquí están los nacimientos, pero igual, Juliana Alexandra, si no entiendes algo o si te pierdes o alguna cosa, nos avisas por el chat. A ver, espérate que aquí no está hablando. Sí, gracias, profe. Ok, listo. Bueno, entonces, otra vez. Listo, Camilo. Entonces, cuéntanos, Camilo, ¿qué nos vas a Profe, compartir? Sí. para las defunciones inmigrantes también te pasa lo mismo.
Ah, sí, pero es que lo estamos haciendo de a pedacitos. Entonces, si lo quieren hacer ya todo de una vez, entonces lo van haciendo y al fin, y entonces ya también lo hago yo y vamos mirando. Entonces, si al final nos quedan a todos igual, ¿listo? Era para hacerlo entre todos, pero si ustedes ya van avanzando, entonces lo hace cada uno y luego, entonces ya comparamos las respuestas a ver si nos quedó lo mismo, ¿listo? Si les parece a mi metodología o no les parece, o quieren que lo hagamos todos juntos. Por mí, yo lo hago como ustedes quieran. Nacimientos. Los nacimientos. Entonces, pilas aquí, quiero ser muy enfática con algo. Esta hojita de trabajo no es simplemente aplicar formulitas de Excel y listo, ya, lo tengo. No, tenemos que ser conscientes de qué estamos haciendo porque en el momento en que vayamos como tal a construir los indicadores, puede que nos confundamos en algunas cositas. Entonces, que tengamos claro de dónde salen los números y qué es lo que estamos haciendo. Porque si nos dedicamos solamente a sumar columnas, pues esto se convierte en un cursito de Excel y no de técnicas de medición económica y social. De funciones, por aquí. Inmigrantes. Vamos a poner los inmigrantes, vamos a ponerlos de color naranja. Puede ser este naranja. Uy, no. Puede ser este naranja. Listo. Inmigrantes. Y este pongámoslo moradito. Listo. Aquí está. Entonces, fíjense que, bueno, población en un periodo inicial, para ver si estamos todos concordando, 2.414.515. Los nacimientos equivalen a 318.040. Las defunciones, 227.738. Inmigrantes, 387.460. Emigrantes, 282.656. Y la población en el periodo final, entonces ya aquí va a ser igual. Entonces, la población en el periodo inicial, nuestra base, más los nacimientos, menos las defunciones, más la migración neta, que equivale a los inmigrantes, los que llegan, menos los que se van, los que migran. ¿Listo? Y la población en el periodo final, o sea, en el periodo 1, vamos a ponerla aquí entonces ya en su color específico, ¿quién viene siendo? Pongámosla tantos colores y todos son los mismos. No hay cómo diferenciar Profe, aquí. Dime. ¿será que podrías esperar un segundo? Es que, pues, por mi parte soy un poco lento Ah, sí, y no no, te no voy tan preocupes. rápido. No te preocupes. Yo espero mientras miro estos colores aquí. Aunque ya los usé todos, no entiendo cuál es la diferencia. Dale, yo espero. Em, no sé, pongámosle azul, tal vez. Hasta de pronto no se ve bien, está muy chillón, como dicen ustedes. No, este amarillo quemado. Voy a nombrar.
Bueno, ¿listo? Sí, profe, pero ¿de dónde, cómo se saca en los nacimientos? Es que no entiendo qué es TFI. No, eso no lo tienen que hacer todavía. Espérame que es que me asusté, me puse en una reunión, yo creí que era ahorita, yo no puede ser. A ver, mi estimado Cristian Andrés, eso no lo tienen que hacer todavía. O sea, esta hoja de trabajo la vamos a ir completando a lo largo de esta sesión y de la próxima y tal vez de la otra próxima, ¿sí? Porque aquí están definidos muchos de los conceptos que no hemos trabajado todavía. O sea, mira, por ejemplo, aquí Sí, señor. crecimiento, tasa bruta, Es que no natalidad. entiendo, es que no aparece total. Donde dice nacimientos no aparece total. Entonces no sé cómo Tú lo colocar. sumas. Mira, tú lo sumas Ah, ok, así. directamente en los conceptos. Ah, ok, gracias. Exactamente. Lo sumas directamente en los conceptos, exactamente. Bueno, ¿y cómo va Juliana García? ¿Cómo vas, Juliana? Profe, Dime, Camilo. o sea, solo sacamos un dice total, ¿sí? Exactamente, o sea, solamente vamos a completar esta partecita que dice acá, esto, solamente esta primera tablita, que es como nuestra primera aproximación a conocer qué es lo que está ocurriendo en la población, esa tablita. Ah, bueno, listo, profe, entonces ya. Solamente eso. Entonces, Camilo, ¿cómo vas? Ya, profe, ya. Ya, ¿Ya? parece. Listo. Y Juliana García, que es la que me falta. Profe, es que me perdí y no sé de dónde sacaste la población en el periodo final. La ecuación, mira, es esta, la que vemos por la ecuación compensadora. Mira, acá está. Esta que le estoy proyectando aquí arribita. Mira que este PI es el amarillo quemado. Entonces equivale a qué? A la población en su momento inicial, más los nacimientos, menos las defunciones, más la migración neta. Ah, ¿Sí? ok, bueno. Sí, ya lo saco. Listo. Y Cristian Alfonso, que no ha pronunciado palabra hoy. Bien, profe. Me Ya te- falta sacar el periodo, la población en el periodo final. Ok, listo. Listo. Entonces ahí vamos todos. O sea, esta primera es como simplemente para nosotros conocer y contextualizar ya en términos prácticos y es más fácil en términos pedagógicos para ustedes, o sea, para conocer cuál vendría siendo las fuentes de las variaciones en el tamaño de la población y a qué corresponden esas variaciones. Entonces los nacimientos, porque no hay nacimientos para todas las edades, porque solamente es para las mujeres en edad procreativa, porque las defunciones sí salen para todos, porque te puedes morir independientemente de la edad que tengas y el sexo que tengas. Puedes ser inmigrante o puedes ser inmigrante en cualquier momento, en cualquier sexo, en cualquier edad. Eso no tiene exclusión. Pero los nacimientos sí. Entonces aquí simplemente la población del periodo final equivale a esta parte de acá. ¿Listo? Bueno, entonces, si nosotros continuamos avanzando, entonces vamos a volver a las diapositivas. En esta parte de aquí, bueno, perdón. Aquí nos están preguntando, ¿cuál es el crecimiento vegetativo? En la fila C14 nos dicen, ¿cuál es el crecimiento vegetativo de esta población? Entonces nosotros habíamos dicho, según nuestras diapositivas, que el crecimiento vegetativo, muestren a ver, bueno, es la misma expansión vegetativa, no la puse crecimiento vegetativo, sino expansión vegetativa. Entonces, esta expansión vegetativa corresponde a los nacimientos menos las defunciones. Entonces aquí venimos a nuestra hoja de trabajo y ponemos crecimiento vegetativo igual nacimientos menos defunciones. Entonces, antes de continuar, yo les pregunto, ¿cuál es la principal fuente de variación en esta población? O sea, ¿cuál de los tres fenómenos o de los cuatro fenómenos, inmigrantes e inmigrantes, cuál de los cuatro fenómenos es la que repercute en mayor medida en lo que está pasando con el tamaño de la población? ¿Cuál es? ¿Nacimientos, defunciones, inmigrantes o emigrantes? ¿Cómo es la pregunta, profe? ¿Cuál de ¿Inmigrantes? Listo, inmigrantes. Ya la voy a repetir para el que me la preguntó. ¿Cuál era la principal fuente de variación en la composición de la población? Entonces, la fuente de variación es nacimientos, defunciones o migración neta.
o migrantes e inmigrantes, como quieran. Entonces, ¿cuál de esos 3 factores o cuál de esos 4 factores era el que estaba repercutiendo en mayor medida en el tamaño de la población? ¿Y quién fue el que me dijo la inmigración? Yo, profe. Yo, Cristian Alfonso o Camilo. Sí, señora. Camilo. Cristian Alfonso. Cristian Alfonso. Entonces, Cristian Alfonso, espérame, por aquí te pongo tu puntico. Cristian Alfonso nos dice, profe, son las migraciones. Exactamente, porque los migrantes son los que vienen a robustecer en muchísimo más esta población en el periodo inicial, ¿sí? Porque es el rubro que tiene mayor, el grupo que tiene como mayor representatividad. ¿Listo? Bueno, entonces, este crecimiento vegetativo ya sabemos que equivale a los nacimientos menos las defunciones. Y por aquí, yo no les expliqué esta partecita todavía. No se las expliqué todavía. Bueno, no, entonces vamos perfecto acá. Entonces, aquí tenemos el crecimiento. Hasta ahora vamos al crecimiento vegetativo. ¿Listo? Y los fenómenos... no, sí, podemos hallar. Crecimiento vegetativo, fenómenos migratorios y crecimiento de la población. Esos 3 los podemos hallar. Entonces, el crecimiento vegetativo, 90.302. ¿Sí? Fenómenos migratorios. Entonces tenemos los inmigrantes menos los emigrantes, o sea, el saldo migratorio neto. Aquí pueden escribir también saldo migratorio. Migratorio, para que sea más enfático. El saldo migratorio neto, entonces vienen siendo 104.804 migrantes. Entre los que llegaron y los que se fueron. Llegaron 387.000 y se fueron 282.000. Estos son nuevos, estos 387 son nuevos. Estos emigrantes estaban incluidos acá. ¿Listo? Los que se fueron. En general, entonces en términos ya finales, el saldo migratorio es de 104.804 habitantes. Fíjense que aquí estamos hablando siempre en términos absolutos. Y el crecimiento de la población, o sea, el crecimiento absoluto hallado en términos de número de habitantes, entonces vendría siendo la población en el periodo final menos la población en el periodo inicial. Y nos da que esta población tuvo un aumento de 195.106 habitantes. ¿Listo? Y hasta ahí hemos hallado como tal nosotros todos los desagregados en términos de variaciones absolutas. Entonces, interpretando las variaciones o los cambios en la misma unidad de medida de la variable observada. ¿Bien? Bueno, entonces, dime. ¿Cómo se halla el crecimiento de población? El crecimiento de la población equivale a la población en el periodo final menos la población en el momento inicial. Mira, aquí está, crecimiento de la población. Mientras lo pongo por aquí más grandecito. Acá. Este que estoy señalando ya te va a mostrar. Dice, crecimiento de la población en el momento 1 menos la población en el momento inicial. Entonces la población en un momento específico, después de que han ocurrido las migraciones, los nacimientos, las defunciones, menos la población en el momento inicial, en que estábamos antes de que ocurrieran los nacimientos, las defunciones, la migración, etc. ¿Listo? Y eso nos da el crecimiento de la población. Ahora, resulta que estas variaciones en la población o esta expansión vegetativa o estos fenómenos migratorios pueden escribirse también en términos de tasas de crecimiento. En la anterior, o sea, en estas expresiones que estábamos manejando acá, estamos hablando simplemente de crecimientos expresado en el número de habitantes. Pero resulta que nosotros también podemos hablar en términos de tasas de crecimiento. Y para hablar en términos de tasas como tal, y aquí es donde empezamos nosotros a entender en qué consiste como tal la construcción de un indicador, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Fíjense que aquí en esta que estoy señalando con el punterito láser, tenemos el crecimiento de la población. O sea, esta expresión que estábamos manejando aquí fue la que nosotros definimos en la diapositiva anterior para expresar el crecimiento de la población. Esta de acá. ¿Listo? Pero ¿qué pasa? Resulta que para hablar en términos de tasas de crecimiento, yo tengo que operar dos cosas. Primero, tengo que poner en el denominador una variable y tengo que multiplicar esta expresión por una constante que en este caso va a ser 1000. Ya les voy a decir por qué por 1000. Entonces, cuando yo tengo en esta primera expresión que estoy señalando de azul, la población en un momento 2 menos la población en un periodo inicial,
y lo divido entre la población en el periodo inicial y lo multiplico por 1000, ¿yo qué voy a obtener? Voy a tener la tasa de crecimiento de la población por cada 1000 habitantes. Entonces, este 1000 es una constante o es un parámetro que me sirve a mí para términos de interpretar. Entonces, por cada 1000 habitantes. Si multiplico aquí por 100, mi interpretación es por cada 100 habitantes. Si multiplico por 10, entonces por cada 10 habitantes. Ya les voy a decir la importancia de esto. Ahora, aquí los nacimientos menos las defunciones, ya sé que tengo la expansión vegetativa. ¿En cuánto crece esta población como consecuencia de la expansión vegetativa? Pero si yo quiero hablar en términos de tasa de crecimiento vegetativo, entonces lo que tengo que hacer es nuevamente dividir en la población en el periodo inicial y multiplicar por 1000. Porque ¿qué es lo que yo estoy conociendo? Entonces, ¿cuánto es el crecimiento o cuánto es la variación de la población debido al crecimiento vegetativo por cada 1000 habitantes de esa población? Entonces, lo que yo ponga aquí en mi denominador me va a servir a mí como base para interpretar. Entonces, por cada 1000 habitantes ¿de qué? De la población completa, de la población que había en el momento cero. En cuanto a la población que en el momento cero es la que tengo aquí ubicada en el denominador. Ya les voy a decir, les iré explicando si aquí se puede poner otro denominador diferente y si se puede, ¿listo? Pero por ahora quedémonos con este. Ahora, la tasa neta de migración. Entonces ya no hablo simplemente de la migración neta, de fenómenos migratorios a secas, sino que digo tasa de crecimiento o tasa neta de migración. ¿Listo? ¿Y qué hago? Nuevamente, entonces divido la migración neta por la población en el momento inicial multiplicado por 1000. Este 1000 de aquí no es un adorno, no está para enredarme la vida, no. Este 1000 está para ayudarme a mí a interpretar. Es una constante. Y dependiendo de la intensidad, yo puedo multiplicar por 100, por 1000, por 1.000.000, por lo que yo quiera interpretar. ¿Listo? Entonces, esta primera expresión que tenemos aquí en azul se va a llamar tasa de crecimiento de la población. Esta que tenemos en rosado es esta misma, pero en términos de tasas. Esta de arriba es la expansión vegetativa y esta de aquí abajo ya está en términos de tasa de crecimiento vegetativo. Esta que está aquí arriba es la migración neta y esta que está aquí abajo es la tasa neta de migración. ¿Listo? Y aquí nos dice expresadas en términos anuales por cada 1000 habitantes. ¿Listo? Entonces vamos a hallar como tal estas que tenemos acá. ¿Listo? Entonces, venimos a nuestra hoja de trabajo y me voy a llevar la fórmula para que ustedes la puedan ver. Vengan a ver, nos llevamos esta. Es por aquí. Vamos a llevar toda esta. Me la voy a llevar completa. Me la llevo completa y voy a eliminar ya esta ecuación compensadora. Uy, espérense. Llevo esto acá. Listo, perfecto. Entonces, aquí le ponemos más grandecito y aquí está. Entonces tenemos la tasa de crecimiento vegetativo. La tasa de crecimiento vegetativo es nacimientos menos defunciones dividido en la población del periodo inicial por 1000. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Decimos, abrimos paréntesis. Recuerden que tenemos siempre que trabajar con paréntesis. Primer paréntesis, entonces nacimientos, que ya los tengo aquí arriba, menos defunciones. ¿Listo? Aquí tengo el mismo crecimiento vegetativo de arriba, miren, 90.302. Pero yo no quiero hablar en términos absolutos, sino relativos, en tasas de crecimiento. Entonces no me basta hacer la resta, sino que tengo que dividir por la población en el periodo inicial. Acá, ¿listo? Entonces, fíjense que yo aquí puse paréntesis para aplicar la resta. Vengan, yo les pongo esto un poquito más grandecito, espérense. Para que lo puedan ver ustedes. Yo aquí lo puse en términos de paréntesis porque recuerden que yo les dije que teníamos que utilizar muy bien los paréntesis para que por la jerarquía de las matemáticas nos operaran primero las multiplicaciones y las divisiones. ¿Por qué? Porque si yo no le pongo paréntesis a esto, lo voy a volver a explicar para que quede súper claro. Si yo no le pongo paréntesis a esta expresión de acá, la jerarquía de las matemáticas, ¿qué hace? Él me hace primero esta división. Me hace C9 sobre C7. Y eso no corresponde a una tasa de crecimiento. Entonces tengo que tener cuidado. Y si yo aplicar los paréntesis para que él entienda que yo quiero hacer, qué es lo que quiero hacer. ¿Listo? Entonces, esta primera partecita C8 menos C9 es la de arriba, dividido P sub 0, viene siendo dividido C7, ¿sí? Pero resulta que esta expresión completica que ustedes ven acá también tiene que ir encerrada en un paréntesis.
De tal forma que cuando yo multiplique por 1000, el 1000 sea lo último que se hace, por lo cual se multiplica, que es que así como se construye el indicador. Entonces, si abro un paréntesis por acá, tengo que tener 2 paréntesis al inicio. Entonces, el paréntesis de la resta y los paréntesis correspondientes a la división entre la población en el periodo inicial. Y luego multiplico por 1000, que es lo último que hago. Y ahí no hay necesidad de ponerle paréntesis ni nada, sino simplemente por asterisco por 1000. Y ya lo tengo. ¿Listo? Entonces, eso me da 37. Y ese 37, ¿cómo se va a interpretar? Y pilas con esto. Ese 37 lo que me va a decir es que la tasa de crecimiento vegetativo equivale a 37 personas por cada 1000 habitantes, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que si ustedes acomodan una fila de 1000 personas de esa población, independientemente del sexo, independientemente de la edad que tengan esas 1000 personas, esa población de la cual provienen esas 1000 personas va a haber tenido un incremento vegetativo, o sea, entre los nacimientos y las defunciones. ¿Cuántos integrantes nuevos va a tener esa población? Va a tener 37 personas nuevas por cada 1000 habitantes. O sea, por cada 1000 habitantes que existan en esa población, van a llegar 37 nuevas. ¿Listo? Y por eso es que nos sirve a nosotros dividir en términos de cada 1000 habitantes, para nosotros conocer si ese crecimiento es mucho o es un crecimiento bajito. Porque si yo digo, la tasa de crecimiento vegetativo es de 37 personas por cada 1000 habitantes, yo ya me puedo hacer la idea, digo, ok, por cada 1000 habitantes que tenga esa población, van a llegar 37 nuevos, como consecuencia de la expansión vegetativa. Sin embargo, si yo digo, la tasa de crecimiento vegetativo es de 900 por cada 1000 habitantes, eso ya es muchísimo. Porque entonces hagan de cuenta que por cada grupito de 1000 que pueda formarse de esa población, al frente de 900 de cada una de esas personas, en frente de 900 de cada una de esas 1000 personas, va a haber 900 personas nuevas que van a llegar a contribuir a los grupos de edad de esa población. Entonces, cuando uno multiplica por 1000, lo que está haciendo es ayudarse a conocer y a interpretar qué tan alto o qué tan bajito puede llegar a ser el crecimiento. Entonces, ¿cuántos grupitos de 1000 personas puedo yo armar en esta población? Si la población tiene 2.414.515 habitantes, ¿cuántos grupitos de 1000 yo puedo armar? Entonces, yo divido por acá, por ejemplo, hagámoslo donde lo hago. Lo voy a hacer por acá, esto lo voy a hacer por aquí, por ejemplo. Voy a tomar este renglón de acá. Esto dividido 1000. Puedo armar 2415 grupitos de 1000 en esta población. Entonces tengo 2415 grupitos de cada 1000 personas. Y entonces en cada uno de esos grupitos de 1000 personas, ¿cuántas personas nuevas van a existir como consecuencia de la tasa de la tasa de crecimiento vegetativo? 37. Entonces, cuando multiplico por 1000, lo que estoy haciendo es ayudarme a interpretar si el crecimiento es elevado o no es elevado, ¿sí? Porque es mucho menos representativo decir que por cada 1000 habitantes la tasa de crecimiento vegetativo es de 37, que decir que por cada 1000 habitantes la tasa de crecimiento vegetativa es de 900, o sea, eso es demasiado. O sea, imagínense siempre la filita de 1000 personas y al frente de 37 de esas 1000, una nueva persona. Al frente de 900 de esas 1000, una nueva persona. O sea, eso es demasiado. En cambio, 37 no es tanto, ¿sí? Ahora, ¿qué pasaría si yo aquí multiplico no por 1000, sino por 100? Por ejemplo, eso me da 4. ¿Qué me quiere decir? Que por cada 100 habitantes, ¿cuántos nuevos van a existir como consecuencia de la tasa de crecimiento vegetativo? Entonces, esta constante que yo estoy manejando acá me sirve en términos de la intensidad de lo que yo quiera encontrar. Entonces, si para mí es muy difícil y es muy grande, es muy complejo, muy abstracto, vislumbrar por cada 1000 habitantes a qué equivale la tasa de crecimiento vegetativo, entonces yo digo, no, para mí es muy abstracto ver 1000, voy a mirar qué pasaría dentro de 100. Entonces, tengan su filita de 100 personas y tengan en cuenta que al frente de esas 1000, de 4 de esas 100 personas, va a existir una nueva persona que llega a la población como consecuencia de la tasa de crecimiento vegetativo, ¿sí? Entonces, para eso me sirve, o sea, este 1000 no es un adorno, no está para enredarme ni para complicarme la vida, sino, no, es otra cosa. Para yo poder dimensionar a qué escala estoy midiendo el crecimiento.
¿Lo puedo multiplicar por 10? Sí, pero creo que ya me da como 0, miren. 0. Si ustedes se fijan, aquí hay unos decimales. Por aquí están. Entonces, hagan de cuenta que en el grupito de cada 10 personas, por términos de decimales, por decirlo así, él no alcanza a decirme, va a haber una persona. Me dice, no todavía, en un grupito de 10, no puedes vislumbrar todavía a qué va a equivaler el crecimiento de tu población. Entonces, hazlo a partir, por ejemplo, entonces de 100, que ya puedes saberlo, ya puedes empezar a vislumbrar. ¿Qué pasa? Por lo general se multiplica por 1000, porque ya sabemos, en términos de indicadores hay muchas cosas que están globalmente dichas o aceptadas, estandarizadas, pero si yo quisiera crear mi propio indicador y multiplicar no por 100, no por 1000, no por 1, no por 10.000, sino por 1500, por ejemplo. Uy, no escribí 1500. 1500, por ejemplo. Uy, 1500. Entonces, yo lo puedo interpretar así. Entonces, por cada 1500 personas que había en la población, la tasa de crecimiento vegetativo era de 56. ¿Qué pasa? Que no es muy común utilizar 1500, ni 25, ni 50, pero aquí está abierto el indicador para la que ustedes quieran. Fíjense que puse 50. La constante no fue 1000, ni 100, ni 10, ni nada, sino que fue 50. Entonces, por cada 50 habitantes, la tasa de crecimiento vegetativo equivale a 2. Entonces, cada grupito que ustedes puedan crear en esa población de 50 personas, en cada uno de esos grupitos va a haber 2 personas nuevas como consecuencia de la tasa de crecimiento vegetativo. O sea, en cada grupito de 1000 va a haber 52. Y para eso nos sirve esta constante. Entonces, esa es la ventaja que uno puede derivar, por ejemplo, de la construcción de indicadores, que uno puede usarlos como uno los necesite. Si uno como investigador no quiere hablar en términos de 1000, de 100, de 150, sino de 50 por cada 50 habitantes, pues utilízalo. Tú eres el investigador que está al frente de la investigación, valga la redundancia, y tú eres el que sabe lo que quieres transmitir al público que lea tu artículo o a la población a la que va dirigida tu investigación. Entonces tú puedes manipular esos indicadores como tú quieras, porque es tu investigación y tú verás qué haces. Solo que hay que tener en cuenta que cuando se habla en términos de los conceptos demográficos se utiliza por lo general 1000. ¿Listo? Cuando ya estamos pues se utiliza por lo general 1000. ¿Listo? Bueno. Hasta aquí quisiera saber si tienen alguna pregunta o alguna inquietud. Cuéntenme a ver. O algún comentario. ¿No? Bueno, perfecto. Entonces, ¿a qué equivaldrá entonces la tasa neta de migración? Entonces, fíjense que que hicimos acá, esta tasa de crecimiento vegetativo fue esta. Entonces, ¿a qué vendría siendo igual la tasa neta de migración? Que es esta de aquí. ¿Quién me va a decir? Entonces, hacen la manito y yo les doy la palabra. ¿Cómo es la pregunta? Ay, ¿cómo así? ¿Ustedes se están poniendo cuidado? ¿Por qué les pregunto algo y me dicen que les repite la pregunta? Mi estimada Juliana, ¿a qué equivale la tasa neta de migración? ¿A qué equivale la tasa neta de migración? De acuerdo a esos datos que tenemos acá y a la fórmula tal cual como está aquí expresada. Aquí tienes el saldo migratorio neto, migrantes menos emigrantes. Pero aquí equivale la tasa neta de migración y acá también la tienes, mira, aquí está. Entonces, ¿a qué equivale? Cuéntenme a ver, alguien que hace la manito. O si no, yo le pregunto. Pero no, es feo porque los punticos positivos, la idea es que ustedes mismos se los ganen a partir de sus propias participaciones. Profe, ahí se divide por qué, por cuál. Se divide por la población inicial, ¿cierto? Ajá. Entonces, es inmigrantes menos emigrantes, divide la población inicial y lo multiplicamos por 1000, pues para sacar el dato así. En términos de 1000 habitantes, exactamente. Exactamente. Entonces, muy bien, Juliana Alexandra. Entonces, Camilo Velosa, ahí Juliana Alexandra nos dio la respuesta. Mira que aquí es. La tasa de alta migración sería por la población en el periodo inicial. Porque nosotros... Entonces la respuesta sería 43. Listo, ya lo voy a mirar. Entonces, ¿por qué? Ya voy a mirar si nos da, seguramente si nos da eso. ¿Por qué? Porque decimos que es por la población inicial. Porque decimos por cada 1000 personas que había en esa población.
Entonces, ¿cuál fue el crecimiento? Entonces, ese denominador, y quiero que esto quede claro en esta sesión, ese denominador es el que me va a servir a mí de base para interpretar por cada 1000, ¿qué? 1000 habitantes, por cada 1000, bueno, ya les explicaré esa parte más adelante. Bueno, entonces miramos a ver si nos da lo que nos dice Camilo. Entonces, por aquí Juliana, Alexandra también ya tiene su puntico por acá. Bueno, entonces miremos. Inmigrantes menos emigrantes, esos los tengo aquí, en el saldo migratorio neto. Dividido la población en el periodo inicial, que viene siendo esta, y multiplicado por 1000. Y efectivamente, como nos dice mi estimado Camilo, nos da 43. Entonces, ¿cómo se interpreta este 43? Nos está diciendo, por cada 1000 habitantes que hay en esta población, hay 43 migrantes que llegan a robustecer el tamaño de nuestra población. ¿Listo? Si multiplicáramos no por 1000, sino por 100, por cada 100 habitantes hay 4 migrantes. Entonces yo digo, ok, en 100 personas, por cada 100 personas hay 4 migrantes nuevos. Entonces, ¿qué tanto es la migración que está recibiendo mi país? ¿Qué tan alta o qué tan bajita? Si yo multiplico, por ejemplo, no por 100, no por 1000, sino por 10.000, 434. Entonces, por cada 10.000, fue que dije, por cada 10.000 habitantes hay ahora 434 migrantes. Y así sucesivamente. Así se interpretaría esta tasa neta de migración. ¿Listo? Entonces dejémosla por 1000, tal cual como está estipulado. Y la tasa de crecimiento de la población vendría siendo esta expresión de acá, la primera. Entonces diríamos, esta partecita de aquí arriba, fíjense que es el crecimiento de la población en términos absolutos. Y esa ya la tenemos acá, 195.106. Entonces simplemente dividimos esta diferencia, o sea, este P1 menos P sub 0, dividido... 81, profe, creo. Listo, entonces ya vamos a mirar. Entonces, dividido la población en el periodo inicial y la multiplicamos por 1000. Y Andrés nos dice que nos da 81, efectivamente. Entonces, ¿cuál es la tasa de crecimiento de esta población? De 81 por cada 1000 habitantes. Entonces, yo ya sé que entre nacimientos, defunciones, migrantes e inmigrantes, ¿cuántas personas nuevas van a llegar a mi población? 81. 81 a secas, no, por cada 1000 habitantes. Entonces, el crecimiento de la población es de 81 personas por cada 1000 habitantes, es muy inferior a decir 900, el crecimiento de la población es de 950 por cada 1000 habitantes, ¿sí? ¿Y qué opinan ustedes si yo dijera, por ejemplo, el crecimiento de la población es de 2500 por cada 1000 habitantes? ¿Qué está ocurriendo en esa población? Cuenten a ver. Acá. El crecimiento de la población es de 2500 por cada 1000 habitantes. Entonces, ¿qué estaría ocurriendo acá? Yo tengo una fila de 1000 habitantes, que son los que están como tal inicial en mi población, y si el crecimiento de la población es de 2500 por cada uno de esos 1000, quiere decir que enfrente de esos 1000 hay 1000 nuevos habitantes, y hay 1500 nuevos habitantes que todavía no tienen una persona al frente de la población inicial. O sea, el crecimiento de la población está creciendo por encima de cada uno de los 1000 que ya habitaban ahí. O sea, eso es hartísimo. En cambio, si uno dice esto, por acá, lo que nos dio nuestro ejercicio, el crecimiento de la población es de 81 por cada 1000 habitantes. Entonces, tienes tus 1000 habitantes y por cada uno de esos 1000, ¿cuántos llegan nuevos? 81. Entonces, aquí enfrente de 81 personas de un grupito de 1000, hay una nueva persona en la población. En cambio, en este de arriba, o sea, estamos creciendo por encima de cada 1000 habitantes. Eso es un crecimiento, pero desbordado. Porque cada 1000 habitantes ya tienen 1000 personas al frente nuevas y 1500 de esas personas nuevas todavía no tienen nadie al frente de la población inicial. Entonces, es un crecimiento demasiado, pero demasiado. ¿Sí? Ahora, aquí es importante notar algo. Fíjense que este 81 es el resultado también de sumar el 37 con el 43. Entonces yo sumo por ejemplo, hagámoslo acá. 43 más 37 nos da 81 por términos de decimales que están ocultos acá. ¿Sí? Porque 3 y 7 no nos da 11 sino 10. Pero eso es por términos de decimales, miren. Aquí hay unos decimales que hacen que redondeando nos dan 81 en la suma, mejor dicho. ¿Sí? Y es mejor quitar esos decimales para trabajar en términos de cantidad de personas.
porque ya sabemos que no puede decir, por ejemplo, 37.2 personas, 43.4 personas, no. Esos decimales nos sirven en algún momento para saber hacia dónde, si el indicador tiende a tomar un valor hacia arriba o hacia abajo, pero no tiene sentido interpretar 37.5 habitantes, no, eso no, por favor, ¿sí? Bueno, entonces si sumamos esta tasa de crecimiento vegetativo con esta tasa neta de migración, entonces obtenemos, ¿quién? La tasa de crecimiento de la población, que es 81. ¿Listo? Bueno, entonces, una vez ya hemos conocido en qué vendría consistiendo, hablar en términos de crecimientos y en tasas de crecimientos, y por qué es importante multiplicar por cada 1000 habitantes, o por 100 o por 10, ya voy, dependiendo de la intensidad, entonces ya miramos las tasas brutas de natalidad y mortalidad. Dime, Cristian Andrés. Según lo que entiendo, tasa de crecimiento de la población es que por cada 1000 personas, 81 nacen nuevas, ¿sí? Por cada 1000 personas, 81 nacen, ¿sí? Bueno, pilas, no nacen. O sea, entre nacimientos, defunciones, migrantes y emigrantes, en total quedaron nuevas 81. Que de esas 81, ¿cuántas equivalen a la diferencia entre los que nacen y los que mueren? 37. ¿Sí? Que de esos 81, ¿cuántas equivalen a la diferencia entre los que migran y los que emigran? 43. ¿Sí? Pero esa puntualmente que tú me estás preguntando ahí es como tal la tasa bruta de natalidad, que es la siguiente que vamos a abordar. ¿Listo? Entonces, esta pregunta es interesante porque uno tiene que saber interpretar bien este. Entonces, el crecimiento de la población es de 81 por cada 1000 habitantes, pero no porque porque son nacimientos, no. 81 entre los que nacieron y los que murieron. Y los que emigraron y emigraron. Y estos 81, ¿cuántos nuevos llegaron como consecuencia de la diferencia entre nacimientos y defunciones? 37. ¿Y cuántos como consecuencia de la diferencia entre migrantes y inmigrantes? 43. ¿Listo? Entonces ya abrimos paso como tal a la que nos está preguntando puntualmente Cristian Andrés, que es la tasa bruta de natalidad y de mortalidad. ¿Listo? Entonces venimos hasta acá. Decimos, ¿qué dice este primer puntico? Camilo Velosa. La primera idea de las diapositivas. O Camilo Velosa, ¿estás por aquí? Muestren a ver. Sí, aquí está. O bueno, Cristian Alfonso, entonces tú ayúdanos a leer. ¿Qué dice esta primera idea? El incremento vegetativo. El incremento vegetativo de la población es la diferencia entre los nacimientos y las defunciones. ¿Qué más dice? Intuitivamente, ¿cómo calcularíamos la tasa de nacimientos? ¿Cómo la tasa de defunciones en un periodo determinado? Listo. Entonces, la tasa de nacimientos vendría siendo los nacimientos. Espérense que quede alguien en la sala de espera. Camilo, que se había salido. Entonces, tenemos los nacimientos sobre la población en el momento inicial y la tasa de funciones vendría siendo las defunciones sobre la población en su momento inicial. Estas son como tasas de nacimientos y tasas de defunciones. Pero nosotros, espérense que pase como un helicóptero. ¿Qué está pasando por acá? Bueno, yo creo que ya nos escuchan. Entonces, aquí tenemos las tasas de nacimientos y la tasa de funciones, pero resulta que a nosotros no nos interesa por sí sola la tasa de nacimientos y la tasa de funciones, porque nosotros necesitamos interpretarla en términos comparativos, o sea, que nos permite saber si es mucho o es muy poco. Entonces, ahí es cuando nosotros venimos a multiplicar nuevamente por nuestra constante de 1000. Fíjense que estos conceptos demográficos básicos y en general, las tasas se apoyan mucho en la multiplicación por la constante de 1000, porque esta constante de 1000 como tal permite conocer la escala a la cual está creciendo la población. ¿Es mucho o es poquito? Porque si yo dijera, por ejemplo, la tasa de crecimiento de la población es de 4. Listo, 4. ¿Y cuántos había? ¿5? Si en tu población había 5 y creció en 4 habitantes, pues creció hartísimo. Pues ¿por qué? Pues porque teníamos 5, llegaron 4, llegó casi que el doble. Llegó casi, sí, llegó casi que la misma cantidad de población, casi que creció en un 100%. Pero tú dices, la tasa de crecimiento de la población es de 21. Bueno, era 21.
21 nuevas personas, entre nacimientos, defunciones, migrantes y inmigrantes. ¿Cuántos había? ¿3 millones? Entonces, cuando multiplica por cada 1000 habitantes, se está logrando escalar y hacerse una dimensión del crecimiento de esa población. Porque crece, entonces éramos 200 y crecimos en 10 personas. Muy poquito. Éramos 200 y crecimos en 150. Eso es hartísimo. Entonces, ahí es cuando tú entras a multiplicar por 1000 para saber por cada 1000 habitantes los que había, en cuántos nuevos llegaron. Y así nos sirven, así funcionan los nacimientos y las defunciones. Entonces, fíjense que aquí en la expansión vegetativa, en la diapositiva anterior, teníamos junticas las dos magnitudes. Nacimientos menos defunciones, dividido población inicial por 1000, punto final. En cambio aquí empezamos a desglosar. ¿A desglosar a quién? Esa tasa de crecimiento vegetativo. Y esta tasa de crecimiento vegetativo se desglosa en tasa bruta de natalidad y tasa bruta de mortalidad. La tasa bruta de natalidad, ¿cómo se define? Como nos decía Cristian antes ahorita. Nacimientos por cada 1000 habitantes. Y la tasa bruta de mortalidad, ¿cómo se define? Defunciones por cada 1000 habitantes. Entonces ya no es el concepto de la tasa de crecimiento vegetativo, que es cuántas personas nuevas hay entre nacimientos y defunciones por cada 1000 habitantes. No, aquí es puntualmente cuántos nacimientos por cada 1000 habitantes, cuántas defunciones por cada 1000 habitantes. Y aquí la tenemos. Entonces la tasa de crecimiento de la población es igual a la tasa bruta de natalidad, que es esta, nacimientos dividido población en periodo inicial por 1000, menos la tasa bruta de mortalidad, defunciones sobre población en momento inicial por 1000, más la tasa neta de migración, que es la que ya veníamos manejando ahorita, migrantes por cada 1000 habitantes que había. ¿Listo? Entonces, decir esta expresión tal cual como la estamos señalando aquí, es lo mismo que decir tasa de crecimiento de la población igual a tasa de crecimiento vegetativo, que es la sumatoria que es la resta entre la tasa bruta de natalidad y la tasa bruta de mortalidad, más la tasa neta de migración, expresada por cada 1000 habitantes. ¿Listo? Entonces vamos a hallarlas por aquí. Y aquí, ¿quién sigue? Ok, listo. Entonces vamos a venir acá y venimos acá, nuestra hojita de trabajo. Entonces, tasa bruta de natalidad y tasa bruta de mortalidad. Vamos a eliminar esta y vamos a llevarnos las fórmulas para que ustedes las puedan tener aquí arribita. Entonces, les llevo esta y vamos a ponerla de color negro para que ustedes puedan ver. Y lo ponemos más chiquito, por acá. Uy, esperen porque me traje toda la diapositiva, creo. Por aquí. Y más chiquitico. Por acá. Listo. Entonces Cristian Andrés, ¿cómo haríamos para hallar ahora sí entonces la tasa ¿qué? La tasa bruta de natalidad. Aquí te la estoy expresando. De natalidad. Mira. Sí, exactamente. Sí. Entonces, si no estoy mal, sería nacimientos, los nacimientos que son 318.040 divididos en la población en periodo inicial de los 2.414.000 y el resultado de esto multiplicado por 1000. Por 1000, exactamente. Entonces los nacimientos divido la población en su periodo inicial y multiplicado por 1000 y allá lo tengo. Entonces aquí yo ya puedo decir cuántos nacimientos se dieron por cada 1000 habitantes. Ah, ok, ya es distinto. Entonces ya solamente estoy hablando de bebés, de seres humanos nuevos que llegan, que son bebés, que son niños, ¿sí? Entonces, en una fila de 1000 personas que constituyen esa población, independientemente del sexo, independientemente de la edad que tengan, ¿cuántos bebés va a existir? 132. Entonces, en 132 de esa fila de 1000 personas, al frente de 132 de esa fila de 1000 va a existir como tal un bebé, porque son los nacimientos. ¿Listo? Entonces, uno ya puede dimensionar. Entonces, 132 nacimientos por cada 1000 habitantes es muchísimo más inferior que 800 nacimientos por cada 1000 habitantes. Y uno cuando multiplica por cada 1000 habitantes puede comparar entre países, entre momentos históricos, uno puede comparar y saber si es mucho o es poquito. Y la tasa bruta de mortalidad, entonces vendría siendo las defunciones, esta, dividido la población en el periodo inicial y multiplicado por 1000, 94. Entonces aquí ya la tengo. Tasa
Entonces, la mortalidad, ¿cómo se interpretaría? Número de funciones por cada 1000 habitantes. 1000 habitantes independientemente del sexo, independientemente de la edad. Y esta tasa bruta de mortalidad no nos está dando cuenta, por ejemplo, de cuántos de los que fallecieron tenían entre 5 y 9 años, entre 10 y 14 años, entre 0 y 4, entre 80 y 84, entre 40 y 45, no. Es simplemente nos dice cuántas personas fallecieron por cada 1000 habitantes que existían en esa población. Entonces, 94. Entonces, 94 fallecimientos por cada 1000 habitantes es diferente a decir, por ejemplo, 1100 defunciones por cada 1000 habitantes. No, eso no sería posible porque se morirían todos. Digamos, 750 defunciones por cada 1000 habitantes. Eso es muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Listo? Si multiplicáramos, por ejemplo, por 10, ¿cuánto nos damos? Por 100. Nos daría 13 nacimientos por cada 100 habitantes. Entonces ya uno dice, ah, sí, ya más o menos vislumbro, más o menos puedo calcular, más o menos puedo dimensionar de qué tamaño fue el crecimiento. La tasa bruta de mortalidad, 9 fallecimientos por cada 1000 habitantes. Ok, digamos que para uno muchas veces, o bueno, para mí, no sé, para ustedes, que es más fácil dimensionar, es mucho más fácil conocer la variación o el peso que tiene en cada 100 habitantes que en 1000. Bueno, para mí, personalmente, no sé para ustedes cómo es más sencillo, pero ya les dije, por lo general se utiliza el 1000, pero yo cumplo con decirles lo que yo percibo, lo que yo veo y lo que se puede hacer. ¿Listo? 100, 10, etcétera. Miren, por 10, por ejemplo, me haría 1. En 10, me dicen, cada grupito de 10, por cada 10 habitantes, hay un bebé nuevo. Ah, es mucho más fácil de dimensionar. En cambio, si yo multiplico la tasa bruta de mortalidad por 10, creo que no me alcanza a mostrar. Ah, sí, aproximadamente, por decimales, me aproxima a 1. Entonces, fíjense que cambia la magnitud también de la tasa bruta de natalidad o mortalidad, dependiendo de la intensidad o la escala a la cual yo la evalúe. Entonces, por ejemplo, yo pongo no 10.000, ni 100, ni 1000, sino 10.000. Entonces, aquí ya me la muestran aquí. Multiplicamos por 10.000, 1, 2, 3. Entonces, si la multiplicamos por 1000, por la constante de 10.000, perdón, nos daría, hay 1317 nacimientos por cada 10.000 habitantes. Hay 943 defunciones por cada 1000 habitantes. Y así sucesivamente. ¿Listo? Bueno, entonces sigamos acá. Entonces dejémoslo con el 1000. ¿Hay alguna pregunta? Por favor, háganme la pregunta o si no las hago yo. Cuenten a ver. Todo claro hasta ahora. O sea, yo les voy a pedir un favor ya como muy personal. Así, si ustedes no tienen preguntas, me dicen, profe, no tenemos preguntas. Porque es que si ustedes no me dicen literalmente que no tienen preguntas, yo me quedo pensando que tal vez se le quedó una en sus cabecitas y les da pena hacer la pregunta. Dice, profe, todo claro. Y yo digo, ok, ya puedo seguir. Pero si les pregunto, ustedes no me dicen nada, entonces me quedo pensando, ¿será que les dio pena preguntar? Entonces vamos a la ronda de rigor. Entonces, Cristian Andrés, creo que para ti está claro. ¿Sí? Y si no, me preguntas. Sí, en mayor o menor medida, sí, pues es un poco complicado con tantas tasas, pero pues lo voy es más sacando por lógica más que por haberme aprendido cómo funciona todo. Exactamente, y eso es una cosa que ustedes, la idea es que lo gestionen así. ¿Por qué? Porque si yo me empiezo a aprender tasa bruta de natalidad, tasa bruta de mortalidad, no, o sea, yo tengo que saber cuáles son como tal los componentes del indicador, porque si me los empiezo a aprender de memoria, no, más bien que uno sepa cómo es que lo está construyendo, porque si se lo aprenden de memoria no están haciendo ningún ejercicio, pues que valga la pena recuperar, porque si lo hacen de memoria están simplemente aprendiéndose puras formulitas, pero en cambio si ustedes son conscientes cuáles son los componentes específicos de cada uno de los indicadores, pues ya van un paso adelante y van construyendo sus propias cabecitas, procesos que los van ayudando a desarrollar indicadores. Entonces ahí Cristian Andrés nos dio su perspectiva de las cosas. Camilo, cuéntanos, ¿cómo vas? No, profe, ya acabé ya. O sea, sí, son como bastantes. No, y las que les voy a mostrar ahorita, para no, que profe, se rían. Cristian Alfonso. Bien, profe, igual, o sea, todo es como más por lógica, porque aprenderse como todos los procedimientos, o bueno, todas las fórmulas es como complejo. Sí, y digamos que por ahora, pues yo no tengo problema con que ustedes tengan acceso a las fórmulas ni nada, o sea, uno en la vida real siempre está consultando los libros y la información, yo porque no les voy a impedir que los tengan. Lo que importa es que ustedes en sus cabecitas realmente sepan qué es lo que están haciendo, ¿listo? Y Juliana García,
Bien, sí, señora. También. Bueno, entonces vamos a mirar estas de acá desde el punto de vista conceptual, porque los dejo hasta ahí, ¿listo? Para que si les empiezo a explicar lo otro, ya los dejo corticos porque ya faltan como 15 minutos. Entonces, porque si empiezo a explicarlos corto y pues se pierde como tal el proceso que ya hemos logrado. Entonces, vamos a verlo desde el punto de vista teórico como para dejar en remojo lo que vamos a trabajar la próxima clase. Entonces, mi estimada Juliana García, ¿me puedes ayudar a leer esta diapositiva? Que dice, Hemos descompuesto el crecimiento de la población en sus 3 fuentes de cambio: nacimientos, defunciones y migración. ¿Qué más dice? Veremos que es posible descomponer cada una de estas 3 fuentes según su incidencia entre los grupos que conforman la población. Listo, pausa hasta ahí. Entonces, ya conocimos cómo estudiar los nacimientos, las defunciones y la migración. Ya sabemos que estos 3 fenómenos son los que determinan que de alguna manera u otra cambie el tamaño de la población. Sin embargo, las poblaciones, para conocer esas composiciones, ya saben ustedes que están expresadas en términos como están viendo acá, de la pirámide poblacional. Esta es la pirámide poblacional para Colombia en el año 2018. Estos son datos que construí, que consolidé a partir del Censo Nacional de Población y Vivienda. Entonces, las pirámides poblacionales se componen a partir de los censos. Entonces, ustedes me dicen, entonces no podemos conocer la pirámide poblacional para Colombia en el año 2021. La respuesta es parcialmente no. ¿Por qué? Porque ¿qué hacen los demógrafos? Ellos utilizan algo que se conocen como las proyecciones poblacionales. Entonces, a partir del comportamiento observado de la natalidad y de la mortalidad, ellos pueden ir identificando cuál podría más o menos llegar a ser el tamaño de la población en 2 años, en 3 años, en 10 años, y hacen esas proyecciones. Por eso ustedes van a darse cuenta que en algunas páginas de estadísticas de algunos países existe la manera de más o menos proyectar cómo va a ser la pirámide poblacional en 20 años, en 50 años. Y a partir de esas proyecciones que se hacen, es cuando la gente empieza a decir, pilas, esta población está perdiendo la capacidad de autorreemplazarse. Tenemos que motivar políticas para motivar que la gente tenga una familia, tenga hijos. Tenemos que motivar que los migrantes vengan a trabajar, a construir familia, porque ellos van a conseguir que nosotros logremos aumentar la base de la pirámide de los niños chiquitos, de tal forma que esta población tenga la capacidad de autorreemplazarse en 50 años. Porque entonces ya la población más viejita de 50 años es la más robusta de la pirámide y la parte de los menores de edad está hablando más angosta. Eso es un peligro. Suena chistoso, pero es como un peligro de extinción de una sociedad, de una población en específico. Entonces, esas proyecciones no simplemente se ven como, ay, nos vamos a quedar poquitos dentro de 50 años, no, sino para empezar a trabajar desde hoy en lo que vamos a hacer para lograr solucionar el problema del reemplazo generacional, ¿sí? Bueno, eso no se los iba a contar ahora, pero bueno, el caso es que no se puede tener acceso como tal a la pirámide poblacional para el año 2021 de forma total y verídica, pues porque esta pirámide se conforma a partir de los censos y el próximo censo en Colombia, no me acuerdo si es en el 2023, creo que es en el 2023, sí, porque es cada 5 años, sí, fue en el 2000, va a ser en el 2023, creo, ya les confirmo en la próxima clase. Entonces, podemos conocer más o menos la composición de la población colombiana a partir de las proyecciones que se hagan. ¿Listo? Pero por ahora tenemos la última reflexión que se hizo, fue la del año 2018, con una operación estadística que correspondió al censo. Entonces, ¿qué nos van a permitir conocer como tal esto que nos acaba de leer nuestra estimada Juliana, que dice que es posible descomponer la incidencia de cada una de estas 3 fuentes de variación o de composición de la población entre los grupos que la conforman? Entonces ya vamos a conocer, no, por ejemplo, la tasa de mortalidad en general, ya no vamos a decir, hay tantos fallecimientos por cada 1000 habitantes, sino que lo que vamos a permitir conocer es cuántos fallecimientos se dieron de personas que estaban entre 0 y 4 años por cada 1000 habitantes. ¿Cuántos nacimientos corresponden a mujeres que estaban entre los 20 y los 24 años por cada 1000 mujeres? Entonces, cuando hablamos de tasas específicas de ocurrencia, que es el tema que vamos a ver en la próxima clase, vamos a darnos cuenta que es posible reconocer
¿Cómo se manifiesta la natalidad, la mortalidad y la migración en cada uno de esos grupitos que conforman la población? De 0 a 4, de 5 a 9, de 10 a 14, de 55 a 59, de 75 a 79, 80 a 84. Entonces, esta pirámide poblacional para eso nos sirve. Entonces, fíjense que esta pirámide poblacional para Colombia pues es bien interesante. Uno podría preguntarse, por ejemplo, por qué la primera etapa de vacunación, sin demeritar, obviamente, el esfuerzo del sistema de vacunación en Colombia, fue tan rápida. Pues porque la mayoría de personas las personas que entraron en esa etapa eran de 80 años para arriba y pues equivalían a una partecita muy chiquita de la población. Si no estoy mal, eran como 8 millones. No me acuerdo, creo que eran como 8 millones de personas. O sea, eran muy poquitas. ¿O eran 8 o 18? Ya miraremos. Entonces, eran muy poquitas. Por eso es que la primera etapa de la vacunación fue tan rápida. No estoy demeritando los esfuerzos del gobierno ni de la asistencia médica, nada de eso, porque realmente lo hemos hecho muy bien. Si no se compara con el resto de países del continente, de la región de América Latina, Colombia y Chile, Colombia, Chile y México llevan mucha ventaja en esto. Entonces, ahorita estamos, por ejemplo, en la etapa, bueno, yo ya no sé, etapa 5, 4, no sé. Yo ya me desentendí porque ya me vacuné, entonces ya no le pongo cuidado. Entonces vienen siendo, estamos, por ejemplo, creo que ya estamos aquí, entre 20 y 24, por acá. Entonces esta partecita, fíjense que va a ser un poquito más demorada. Hasta ahora ya hemos cubierto toda esta parte de la pirámide. Ahorita estaba leyendo noticias del diario La República y dice que nos han informado que hemos aplicado 32 millones de vacunas. En Colombia, según el último censo del 2018, éramos aproximadamente 48 millones de habitantes y actualmente llevamos en 32 millones de vacunas. O sea, eso es muchísimo. Tenemos casi toda esta parte de la pirámide completa. Casi toda esta parte. Ya nos queda la base, la basecita. No sabemos si los niños chiquitos van a vacunarse. Yo no tengo ni idea si eso está permitido, si es conveniente, no tengo ni idea. Pero ya nos falta una parte muy pequeña de la población. Entonces, fíjense que estos estudios también están, hablando en términos de indicadores, le sirven a uno para tener también argumentos cuando uno va a interpretar. Uno dice, no, es que el sistema de vacunación en Colombia no sirve. Y uno le puede decir, ¿cómo así que no sirve? ¿Tú sabes cuántas vacunas se han aplicado? ¿Tú sabes qué porcentaje de la población ya está vacunado y cuánto ha demorado cada una de las etapas de acuerdo a la composición de la población por grupos de edades? No lo sabes, entonces averígualo y luego vienes a opinar, por ejemplo, si el sistema de vacunación es bueno o es malo y en comparación con otros países. O sea, uno ya empieza como a robustecer también sus argumentos y no simplemente hablar, por lo que dijo tal persona, por lo que dijo tal periódico, artículo de opinión, lo que sea. Uno ya empieza como a robustecer y a ser un poco más serio en sus análisis. No hablar por hablar y decir cualquier cosa. ¿Listo? Pero bueno, eso ya era un comentario al margen. Entonces, de acuerdo a lo que nos dice Juliana, y con esto ya terminamos, surgen las tasas específicas de ocurrencia de los fenómenos para cada uno de los grupos. Entonces, no quiero que se aprendan esto de tasa específica de ocurrencia de memoria. No, apréndanselo así. O sea, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Nacimientos, defunciones y migración. Son los 3 fenómenos que pueden ocurrir. Y cuando hablamos de que es específica, ¿por qué nos referimos que es específica? Porque decimos que va a abarcar a cada uno de estos grupitos. ¿Cómo está afectando la natalidad específicamente, la mortalidad específicamente al grupo de personas entre 0 y 4 años? ¿Cómo está afectando la migración a los grupos de personas entre 35 y 39? Entonces, ocurrencia, ¿qué puede ocurrir? Fenómenos migratorios, nacimientos, defunciones. ¿Específico en qué? En determinado grupo de edad. Y por eso es que se llaman tasas específicas de ocurrencia. Entonces, ¿qué es lo que queremos con estas tasas específicas de ocurrencias? Descomponer cada una de las 3 fuentes de variación según la incidencia o según la frecuencia con la que se presentan en cada uno de estos grupitos. Entonces, como vamos a ver, los nacimientos y las defunciones van a estar determinadas por factores biológicos que van a afectar de manera distinta y con distinta intensidad a los diferentes grupos de la población clasificados según clasificados según edades y sexos. Entonces, lo que les decía al inicio de la clase, si tenemos una baja natalidad en la edad procreativa de las mujeres, entonces, ¿cómo podemos esperar que se comporte la composición de la población en unos 20 años, en unos 10 años, en unos 30 años?
Entonces, esas tasas específicas de ocurrencia van de alguna manera a afectar cómo se ubique y la posición de los grupos de edades en las pirámides y la proyección y el tamaño que pueda llegar a tener en un futuro. ¿Sí? Entonces, vale la pena reconocer el impacto de los fenómenos en la distribución de la población por sexos y edades. Por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial en Alemania, ustedes saben que Alemania perdió la Segunda Guerra Mundial y la primera también. Bueno, entonces perdió la Segunda Guerra Mundial, pero ahora están súper bien, bueno, por un modelo económico que implementaron. El caso es que Alemania perdió la Segunda Guerra Mundial y tantos bombardeos, tantos enfrentamientos que se dieron, por ejemplo, con Estados Unidos, con Inglaterra, con el Reino Unido, con la Unión Soviética, que fueron los que resultaron vencedores de la Segunda Guerra Mundial, pues efectivamente lo que hicieron fue desequilibrar la población por edades y sexos, porque ¿quiénes eran los que iban a la guerra? Por ejemplo, los hombres, ellos eran los que iban. Entonces, ¿quiénes iban? Los mayores de 18 años iban por ahí hasta los 60. Entonces, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, ese equilibrio entre los sexos y las edades, pues quedó totalmente desequilibrada. ¿Y qué pasó? La población quedó principalmente constituida por mujeres. Bueno, no fue literalmente mujeres, o sea, no fueron tantas mujeres, pero el caso es que tantos bombardeos dejaron muchos hombres fallecieron, muchos quedaron mutilados y las mujeres se vieron en la obligación de tomar como tal los puestos de trabajo que habían dejado los hombres. Y entonces, ¿qué podemos esperar? Que Alemania efectivamente tuviera capacidad procreativa, pues no, porque muchos hombres habían fallecido y habían quedado las mujeres solas, entonces era complicado. Pero afortunadamente, en ese entonces, llegaron unas personas que habían vivido en el exilio como consecuencia del nazismo de Hitler. Entonces, todo ese éxodo de migrantes que llegó a ocupar Alemania, una vez terminó la Segunda Guerra Mundial, porque estaban exiliados, estaban huyendo de la persecución de los nazis. Entonces llegaron a Alemania como tal y eran hombres, eran mujeres, eran grupos de migrantes que estaban retornando como tal al país de origen del cual habían huido como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Y eso también fue lo que les ayudó a continuar y continuar y continuar y poder salir luego adelante de la manera en que lo hicieron. Bien, entonces de aquí nos sirve uno puede hacer varias reflexiones bien interesantes. ¿Listo? Entonces la próxima clase lo que vamos a trabajar nosotros es esas tasas específicas de ocurrencia. Entonces, por eso les decía que ustedes me dicen, ay, tantas tasas. Y yo les digo, esas son poquitas, porque más adelante vamos a empezar a ver otras tasas. Pero entonces la idea no es que ustedes aprendan de memoria, porque no, simplemente que ustedes sepan qué es lo que están haciendo, qué es lo que están construyendo y se vayan familiarizando con estos indicadores. ¿Listo? Bueno, no sé si alguno tiene algún comentario, alguna pregunta que hacer, que quiera compartir. No. ¿No? No sé. Listo. Juliana García dice no. No, No, profe. señora. No, profe, no, señora. Ok. Listo. Muchas gracias. Entonces, para la próxima clase, entonces no tenemos tarea todavía, pues simplemente la que hemos dejado en el Blackboard y seguir trabajando en esta hojita. O sea, no la van a mover nada más. Vamos a dejarla tal cual como la dejamos acá. Eso sí, guárdenla por favor, no la vayan a botar. Y la seguimos trabajando, yo ahorita la guardo. Y la seguimos trabajando para nuestra próxima clase. ¿Listo? Ya ahorita por ahí en 10 minuticos van a encontrar el video en el Blackboard para el que lo quiera recuperar. La grabación de la clase. ¿Listo? Entonces muchas gracias a todos y cuídense mucho. Chao. Profe, me espera 5 luego. minutos. Sí, claro. Chao, Cristian Andrés, que estés bien. Sí, Juliana, yo te espero. Chao, profe, gracias. Chao, Cristian Alfonso, que tengas un Chao, profe, excelente gracias. día. Chao, Camilo, cuídate mucho. Y bueno, voy a sacarlos para poder hablar con Juliana. Ah, ya están saliendo ellos solitos. Espérame, tengo la grabación por acá.